Es mi propósito de poder demostrar que en tiempos difíciles el Señor siempre ha preparado un camino seguro para nosotros. Vivimos en tiempos peligrosos que el apóstol Pablo profetizó que vendrían en los últimos días. Si hemos de estar a salvo individualmente y como familias y en la iglesia, será mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El 24 de julio de 1849, los santos habían estado en el Valle del Lago Salado exactamente 2 años. Al fin eran libres de los años de persecución y asedio, y eso había que celebrarlo. Solo unos años antes, bajo condiciones desastrosas, el profeta José Smith había sufrido por meses en la cárcel de Liberty mientras la chusma echaba a los santos de sus hogares. La palabra cárcel y Liberty, que en español significa libertad, no concuerdan muy bien. José imploró: «Oh, Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos». Antes, el profeta José Smith había pedido instrucción, y el Señor dijo a los santos que trataran de obtener indemnización ante los jueces, el gobernador y después ante el presidente. Las apelaciones ante los jueces fracasaron. Durante el transcurso de su vida, a José Smith se le llevó a tribunales más de 200 veces con toda serie de cargos falsos y nunca se le halló culpable. Cuando trataron de obtener reparación del gobernador Boggs de Missouri, él emitió una declaración: «A los mormones se les debe tratar como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del estado si es necesario para conservar la paz pública». Eso desató una inconcebible brutalidad e iniquidad. Los santos apelaron al presidente Martin Van Buren de los Estados Unidos, quien dijo: «Su causa es justa, pero no puedo hacer nada por ustedes». Ahora leeré los párrafos finales de la tercera petición dirigida al Congreso de los Estados Unidos. Las aflicciones de estos peticionarios ya han sido insoportables, demasiados para la humanidad, y los ciudadanos las soportan sin quejarse. Hemos gemido bajo la mano de hierro de la tiranía y la opresión por muchos años. Se nos ha robado de nuestra propiedad hasta la suma de $2 millones. Se nos ha cazado cual si fuéramos bestias salvajes del bosque. Hemos visto a nuestros padres ancianos que pelearon en la revolución y a nuestros hijos inocentes asesinados por igual por nuestros perseguidores. Hemos visto a bellas hijas de ciudadanos insultadas y maltratadas de la forma más inhumana. Y finalmente, hemos visto a 15,000 almas, hombres, mujeres y niños, expulsadas por las Fuerzas Armadas durante los rigurosos del invierno, del calor de sus hogares sagrados hacia una tierra de extraños, sin dinero y desprotegidos. Bajo estas circunstancias de aflicción, estrechamos suplicantes las manos hacia los concilios supremos de la nación y humildemente apelamos a los ilustres senadores y representantes de este gran pueblo libre en busca de reparación y de protección. Oh, escuchen la voz de petición de muchos miles de ciudadanos estadounidenses que ahora gimen en el exilio. Oh, escuchen el llanto y las amargas lamentaciones de las viudas y los enfermos y los huérfanos cuyos esposos y padres han sido cruelmente martirizados en la tierra donde vuela el águila orgullosa. Que no quede registrado en los archivos de las naciones que exiliados buscaron protección y reparación de manos de ustedes inútilmente. Tienen el poder de salvarnos, a nosotros, a nuestras esposas y a nuestros hijos, de las repetidas escenas sanguinarias de Missouri. Y así mitigarán grandiosamente los temores de un pueblo perseguido y herido, y estos peticionarios continuarán orando. Pero no hubo compasión para ellos.
fueron rechazados. En 1844, bajo la prometida protección del gobernador Thomas Ford de Illinois, el profeta José Smith y su hermano Hiram fueron asesinados a balazos en la cárcel de Carthage. Es imposible expresar con palabras la brutalidad y el sufrimiento que habían soportado los santos. Ahora, ese día, 24 de julio de 1849, libres ya de las chusmas, era el plan para celebrar. Todo lo que poseían los santos, lo que habían transportado por esas 1,600 kilómetros por el desierto en carros de mano o carretas. El ferrocarril no llegó a Salt Lake sino hasta 20 años después. Ya que no tenían muchos medios, decidieron que la celebración sería una gran expresión de sus sentimientos. Construyeron una enramada en la manzana del templo, erigieron un asta de 32 metros de alto y fabricaron una enorme bandera nacional de 20 metros de largo y la izaron en la punta de esta asta de libertad. Quizás parezca desconcertante y sumamente increíble que para el tema de esa primera gran celebración hayan escogido el patriotismo y la lealtad a ese mismo gobierno que los había rechazado y no les había ayudado. Si logran entender el porqué, comprendían el poder de las enseñanzas de Cristo. La banda de música tocó mientras el presidente Brigham Young encabezaba una procesión solemne hasta la manzana del templo. Atrás de él venían los 12 apóstoles y los 70. A continuación, había 24 jóvenes de pantalones blancos, abrigos negros, bandas blancas sobre el hombro derecho, corona sobre la cabeza y una espada envainada del lado izquierdo. En la mano derecha, si lo pueden creer, cada uno llevaba una copia de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Uno de los jóvenes leyó la Declaración de la Independencia. Enseguida, había 24 mujeres jóvenes vestidas de blanco, con bufandas azules, sobre el hombro derecho y rosas blancas sobre la cabeza. Cada una llevaba una Biblia y un libro de Mormón. Casi con tan asombroso como la elección del patriotismo como tema, fue lo que venía enseguida. 24 señores de edad, como solía llamárseles, encabezados por el patriarca Isaac Morley. Se les conocía como los plateados, ya que todos tenían 60 años o más. Cada uno llevaba un bastón rojo con un listón blanco flotando en la punta, y uno llevaba la bandera de los Estados Unidos. Esos hombres simbolizaban el sacerdocio, que era desde el principio, antes que el mundo fuese, y que se había restaurado en esta dispensación. Los santos sabían que el Señor les había mandado estar sujetos a reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, obedecer, honrar y sostener la ley. Ese mandamiento revelado en aquel entonces lo viven nuestros miembros en todas las naciones. Debemos ser ciudadanos dignos que obedecen la ley. El Señor les dijo: establecí la constitución de este país por mano de hombres sabios que levanté para este propósito mismo. En otro versículo, el Señor le dice que no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Por tanto, se oponían a la esclavitud, y eso les causó problemas con los colonos de Missouri. En ese día, la celebración de 1849, el elder Phineas Richards representó a los 24 señores de edad y leyó su leal y patriótico discurso. Habló de la necesidad de que enseñaran el patriotismo a sus hijos y de amar y honrar la libertad. Después de recitar brevemente los peligros que habían vivido, dijo: hermanos y amigos, nosotros que hemos vivido 60 o más años, hemos visto el gobierno de los Estados Unidos en su gloria, y sabemos que la crueldad y las atrocidades que padecimos procedían de una administración corrupta e inicua, mientras que los principios puros de nuestra aclamada Constitución siguen inmutables. Tal como hemos heredado de nuestros padres el espíritu de la libertad y la pasión del patriotismo, que estos se transmitan de manera intacta
a nuestra posteridad. Uno pensaría que, compelidos por las emociones de la naturaleza humana, los santos buscarían venganza, pero controlaba sus hechos algo mucho más fuerte que la naturaleza humana. El apóstol Pablo le explicó a Timoteo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese Espíritu distinguió a esos antiguos miembros de la Iglesia como seguidores de Cristo. Si logran entender a un pueblo tan sufrido, tolerante, cristiano y presto a perdonar, después de lo que había padecido, habrán descubierto la clave de lo que es un santo de los últimos días. En lugar de verse dominados por la venganza, quedaron anclados a la revelación. Su camino quedó definido por las enseñanzas que todavía se encuentran en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Si logran entender por qué pudieron celebrar como lo hicieron, lograrán comprender por qué ahora tenemos fe en el Señor Jesucristo, en los principios del Evangelio. En el Libro de Mormón se nos enseña: hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Y así hoy, en estos tiempos sumamente peligrosos, en la verdadera Iglesia de Jesucristo, enseñamos y vivimos los principios del Evangelio. Quiero mencionar 3 cosas en cuanto a esa conmemoración de 1849 que eran simbólicas y también proféticas. Primero, los jóvenes llevaban la Constitución y la Declaración de Independencia. Enseguida, cada mujer joven llevaba la Biblia y el Libro de Mormón. Y finalmente, se rindió honor a los hombres mayores, los plateados, en la procesión. Después del programa, tuvieron un banquete en mesas improvisadas. Se invitó a comer a varios cientos de buscadores de oro y también a 60 indios. Y entonces regresaron a su trabajo. El presidente Young dijo: si el pueblo de los Estados Unidos nos dejara en paz por 10 años, no les pediremos ninguna reivindicación. Exactamente 8 años después de la celebración de 1849, los santos estaban en el cañón Little Cottonwood, celebrando otro 24 de julio, cuando llegaron 4 jinetes a informar que había un ejército de aproximadamente 2.500 soldados en las llanuras. El ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del coronel Albert Sidney Johnston, había recibido órdenes del presidente James Buchanan de aplastar una supuesta rebelión mormona. Los santos finalizaron la celebración y se dirigieron a casa para preparar las defensas. En lugar de huir, esta vez el presidente Young declaró: no hemos quebrantado ninguna ley y no tenemos motivo para hacerlo, ni intenciones de hacerlo. Pero que una nación venga a destruir a este pueblo, vive el Dios Todopoderoso, que no podrán venir aquí. Mis bisabuelos sepultaron a un hijo en el camino a Nauvoo cuando fueron expulsados de Far West, y otro en Winter Quarters cuando fueron expulsados hacia el oeste. Otra bisabuela, siendo adolescente, empujaba un carro de mano por la orilla del río Platte mientras cantaban: hacia el sol, do Dios lo preparó, buscaremos lugar, do libres ya de miedo y dolor, nos permitan morar. Del otro lado del río, veían el sol reflejándose en las bayonetas de los soldados del ejército. Ni la persecución, podemos ver que en San Luis ella compró un pequeño recuerdo de una bandera americana que ya se lo puso en el vestido. Podemos ver que ni la persecución ni el ejército podían aportar a los santos lo que sabían que era verdad. Se negoció un acuerdo, y la guerra de Utah, más tarde llamada el error garrafal del presidente Buchanan,
se acabó. Hoy, el sol nunca se pone en las congregaciones de los santos de los últimos días. Somos guiados por los profetas. Cuando murió el profeta José Smith, otro tomó su lugar. Ese orden de sucesión continúa el día de hoy. Hace 6 meses, en la Conferencia General de Abril se sostuvo a Thomas S. Monson como el profeta de la Iglesia número 16, solo 5 meses antes de cumplir 81 años. Él sucedió al presidente Gordon B. Hinckley, quien murió en sus 98 años. Los líderes que están a la cabeza de la Iglesia casi siempre tendrán la experiencia de décadas de preparación. El presidente Monson está capacitado para los desafíos de nuestra época. Lo sostienen 2 consejeros y el quórum de los 12 apóstoles, todos ellos profetas, videntes y reveladores. Aquel mismo Lucifer que fue echado de la presencia del Padre sigue empeñado. Él, junto con los ángeles que lo siguieron, causará dificultades para la obra del Señor, y si puede, la destruirá. Pero nosotros mantendremos el rumbo. Debemos anclarnos como familias y como iglesia a esos principios y ordenanzas. Debemos mirar hacia el futuro con fe, sin importar las pruebas que nos aguarden. Y habrá muchas. Debemos permanecer fieles y leales. Doy testimonio de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo viven, que Thomas S. Monson hoy día se llamó como profeta. Se ha izado la bandera y ninguna mano puede detener la iglesia. Hoy nunca se va a ponerse el sol. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.